un viaje animado en el tiempo de nuestras caricaturas de la generación X. ¿Qué tal, mis Gen X? ¿Cómo están? ¿Están felices de estar con nosotros? Porque nosotros estamos felices de estar con ustedes. Hola, Marco, ¿cómo estás? Hola, Gisela, estamos compartiendo el podcast de la generación X, como dices tú, los Gen X. Estamos compartiendo. ¿Y qué tal si nos recordamos de Yabba Dabba Doo? ¡Hala, qué bonito! Pedro Picapiedra. Claro que sí, eran los Picapiedras. Yo me acuerdo, ¿tú te acuerdas que estábamos en la tarde? Bueno, en la tarde había una serie de caricaturas que todos los niños estábamos prestos y dispuestos a empezar a ver más o menos a partir de eso de las 3 de la tarde, porque era como el horario de 3 a 5 cuando los papás nos dejaban pues ver las caricaturas, porque era cuando las daban. Claro, los patojos de los 70s, 80s y 90s pasábamos tardes bonitas frente a la televisión viendo estas caricaturas que nos hacían regresar, vivir momentos especiales, nos hacían quedarnos prendidos frente al televisor, con diferentes historias. Contá desde el principio. ¿Qué hacíamos de primero? Salir corriendo, llegar a la televisión y ¡pac! Porque así sonaba la televisión, ¿te acordás? ¡Pac! El famoso botón. El famoso botón. Y luego hasta que salía la imagen, ¿te acuerdas? Sí, me recuerdo muy bien que llegábamos y teníamos que pedir permiso a nuestros papás porque la franja infantil estaba dedicada a los niños de lunes a viernes, más o menos como tú lo dices, de 3 de la tarde a 6 de la tarde antes de que empezara la novela. Sí, antes de que empezara la novela La Mamá. Y los fines de semana, los domingos por la mañana teníamos muy buenas caricaturas los domingos en la mañana. Y en algunos canales nacionales, ¿te recuerdas que los sábados por la tarde ponían como una serie de caricaturas de las cuales vamos a platicar? Y este viaje en el tiempo que vamos a realizar por dibujos animados, vamos a recordarnos de las más famosas, porque si se nos olvidan alguna de nosotros, apunten en los comentarios. Y bueno, ¿verdad? Había una caricatura que de verdad no está tan lejos de la realidad, porque quienes tenemos una mascota sabemos perfectamente que a veces hay unos perritos que son muy chiquitos, que son muy bravos, pero el perro grande es más noble, es más tranquilo y es más miedoso. Como este perro que veíamos en las tardes que se llamaba Scooby-Doo. Scooby-Doo. ¿Dónde estás tú? Y esta caricatura contaba precisamente de un perro, que este perro ayudaba a hacer investigaciones y casi todas eran de cosas de fantasmas, cosas de suspenso. Entonces, y el perro se moría del miedo y nos encantaba. Y Scooby-Doo era grande, incluso me acuerdo cuando se paraba en dos patas, era enorme, casi era del tamaño de su dueño, porque era un gran danés. Era un gran danés, esta era la raza del perro. Las caricaturas de nuestros tiempos nos mostraron mucho a chicos jóvenes compartiendo, interactuando con mascotas que hablaban, que tenían pues razonamiento, que hablaban, se expresaban, y de ellos pues Scooby-Doo era uno de ellos. Otro de los grandes momentos que vivimos fue con una de las familias que vivía la tecnología del futuro y prácticamente eran en el año 2000, del 2025 en adelante, 2024 en adelante, que era la famosísima serie de los Jetsons. O los Supersónicos en español. Supersónicos en español. Sí, y la verdad que lo que es increíble, ya estando en esta época, en estos años, es que muchas cosas de los Supersónicos se han cumplido. Claro, robots. El poder hablar a través de, o sea, tener videollamadas, ¿verdad? Porque pues en aquella época era un sueño, pero actualmente hoy puedes tener reuniones a través de videollamadas, etcétera. Puedes ver a personas que están en otro país y que sea en el momento, o sea, no tienes que esperar un montón de tiempo para conectarte, simplemente conectémonos y ya estás conectado en una videollamada, aunque la otra persona esté en París y tú estés aquí. Entonces, se han cumplido muchas cosas que para nosotros eran un sueño en esa época. Estas caricaturas fueron lanzadas en los años 70, en la década de los 70. Imagínate, muchos de los Gen X ya estábamos en los primeros, dando nuestros primeros pasos.
en la infancia, muchos de los Gen X, porque los Gen X nacidos en 1965 para 1970 ya teníamos entre 5 y 7 años, más comenzando los años 70. Sí. ¿Verdad? Habían Gen X que ya tenían sus 10 años, ¿verdad? Los que son más antiguitos. Ya en el año 75 ya tenían 10 años. Sí, entonces ellos se recordarán muy bien de todo esto que les estamos relatando, incluso cuando nacieron esas caricaturas, ¿verdad? Otro de los estrenos, se recuerdan a Pedro Picapiedra, Vilma Picapiedra, Pablo Mármol, Betty Mármol, dos familias que trabajaban, los esposos como obreros de una constructora y subidos en un gran dinosaurio, Pedro Picapiedra, porque Pablo Mármol ejercía como un trabajo administrativo, ¿te recuerdas? Sí. Y Pedro Picapiedra sí estaba subido en un gran dinosaurio. Ajá. Él era como un obrero, pero lo genial de esta caricatura era que todo estaba con modernismo, pero hecho en la edad de la prehistoria. Exacto. Entonces, ¿sabes qué me encantaba a mí? Ver cuando Vilma le servía sus chuletas de brontosaurio a Pedro. Porque no cabía en el plato. Era una cosa increíble. La verdad que habían muchas cosas increíbles ahí. Y también ellos, ¿te acuerdas que había un marcianito que les aparecía ya casi al final de la serie? Cazú, ajá. Este marcianito los ayudaba y todo. Entonces, la verdad que una serie que nos encantó. Que este marcianito era como una introducción a lo que iba a ser los Supersónicos. ¿Tú crees? ¿Verdad? Sí, que era como... Porque te recuerdas que los Supersónicos fueron como la contraparte de los Picapiedra. Sí. ¿Verdad? Entonces este era como que preparando a los niños para que les iban a hablar de tecnología, modernidad, futurismo. Y era más o menos una idea de eso. Posiblemente. Otra de ellas, ¿te recuerdas? Turun, tutun. Turun, tutun. Ay. Famosísima. La Pantera Rosa, claro que sí. Esta caricatura nos encantaba. Porque en esta caricatura nos toca, mira, no sé cómo harían los jóvenes en este momento o los niños, porque era que tenías que poner toda la atención en lo que estaba pasando, porque resultaba que la Pantera Rosa no hablaba. La Pantera Rosa no decía una sola palabra. Entonces tenías que poner toda la atención posible en lo que estaba pasando en la pantalla para no perderte nada de la secuencia. Así es, la Pantera Rosa famosísima, pues uno de los ejemplares más famosos de esa serenidad que tenía este personaje. La inteligencia de la Pantera Rosa, ¿te acuerdas? Y todo lo que le pasaba alrededor y ella... Todo lo que le pasaba al inspector. Al inspector. Ay, exacto. Sí, todo lo que le pasaba a él. Y la Pantera Rosa era aquella calma, aquella inteligencia. Lindísimo. Y alrededor de la Pantera Rosa habían otros personajes también, como el oso hormiguero, ¿te recuerdas? Que salía con ella. Y habían otros personajes que interactuaban también dentro de la misma serie, pero eran como paralelos que querían darles, pues, como ese lanzamiento especial. ¿Te recuerdas aquello de que decía poderes de los gemelos fantásticos, actívense en una bola de grasa? ¿Ya? No, hombre, usted lo tiene que convertir. Sí, claro, como no me voy a acordar, era buenísimo ver. Ahí como que empezamos a vivir todo lo que era de superhéroes, ¿verdad? Que sí, los más famosos de cómics, de DC Comics, salían a la luz y comenzaban a luchar contra el crimen y el mal, y era este grupo de superhéroes, los superamigos, que teníamos la posibilidad de verlos en cada una de esas divertidas y pues... tremendas formas que tenían, pues, de luchar contra el mal. Y para las damas que estén viendo ahorita esta travesía o que estamos haciendo de ir transitando por las caricaturas de los 80s, de los 90s, bueno, ¿cuántas no nos sentamos a ver a Candy? Claro, todavía no habíamos vivido un primer amor porque obviamente éramos niñas, pero empezabas a darte cuenta de cómo era este tema de enamorarte de un primer amor y todo lo que le toca pasar a Candy. Yo creo que muchas nos enamoramos de Candy, ¿verdad? ¿Cuál era la historia de Candy? Mira, ella era una huérfana que creció en en el hogar de Pony, y ella es adoptada por una de las familias de más abolengo en ese lugar donde ella vivía. Y ella pasa una travesía de cosas, incluso se va a vivir a Inglaterra, pero se enamora de un muchacho que él muere, siendo ellos adolescentes. Pero mira, es una historia bastante larga, bastante interesante,
que a todas nos hacía vivir muchas cosas, ¿verdad? Porque las travesuras, la forma como ella va creciendo, todo lo que ella va aprendiendo, y sobre todo te mostraba mucho el ser fuerte, el ser aguerrido ante los problemas, no dejarte morir, sino que buscar siempre la mejor solución. Entonces, yo creo que Candy nos dejó muchas cosas a todas las niñas de esa época en el corazón. El capitán Cavernícola nos saludaba siempre entre los años 1977 y 1980. Comenzamos Conozco a varios. Esta mezcla. Conocemos a varios cavernícolas que nacieron en esa. Dice que el capitán Cavernícola pues lucha contra el crimen con 3 chicas detectives. No, aquí ya me confundí. Estaba leyendo otro guión. Sí, el capitán Cavernícola, un hombre peludo con un gran mazo gigante y que tenía a su hijo, ¿te recuerdas? Que también peleaban contra el mal, el capitán Cavernícola, y siempre volaba con ese gran mazo, ¿te recuerdas? Sí, yo creo que varias caricaturas que podemos mencionar, como el capitán Cavernícola, que eran parte como de ese grupo de caricaturas, era el capitán Cavernícola, el pulpo Manotas, Mandibulín, ¿verdad? Que era un tiburón, ¿te acuerdas? Y eran más o menos unas caricaturas que eran más o menos parecidas, ¿te acuerdas? También estaba el lagarto Juancho. Era otro. Sí, el lagarto Juancho. Que también lo vimos muchas veces, ¿verdad? Y tenían como ese mismo corte de historia, ¿verdad que sí? Por supuesto, sí era el capitán Cavernícola y Los Ángeles Adolescentes, sí es cierto, eso ya lo acabo de confirmar, no me había confundido en el guión, porque pues era entre 1977 y 80, pues este grupo, como tú lo dices, de varias mini caricaturas dentro de la misma que nos daba pie pues a vivir esas experiencias tan especiales. Las aventuras de Gulliver también la vivíamos durante esa época de nuestra infancia, entre 1968 y 1970, porque era este joven que buscaba estas aventuras y su perro en tierra de pequeños seres. Sí, él era gigante, ¿verdad? Estaban los liliputienses ahí, ¿verdad? Que era la gente que lo apresaba en algún momento, ¿verdad? Pero alguien que todos recordamos porque las mamás nos obligaban a comer espinacas y comer verduras todo el tiempo para estar más sanos, era, pues por supuesto, Popeye. Popeye el marino, soy marino de profesión. Sí, buenísimo, Popeye. Oliva, ¿cómo olvidar? La verdad que Brutus. Era la novia. Bluetooth. ¿Sabes? Yo tuve unos muñequitos que me trajeron de Estados Unidos que eran así pequeños, que era toda la familia, o sea, era Popeye, Oliva, Brutus, Pilón, el bebé, el come hamburguesas, exacto. Y eran bien lindos, eran pequeñitos así y todos mis amigos les gustaban porque eran muy únicos aquí en Guatemala, porque me los habían traído, imagínate, a mediados de los 80s, que te trajeran figuras con esos personajes, era tener un... Pero Popeye sí marcó un precedente, de verdad, para todos los niños era el significado del ser fuerte. Y entonces todos a la hora de que, bueno, es que si quiere crecer, coma espinaca. Y de repente no te gustaba, a mí sí me gustaba. Que conste, a mí sí me gustaba la espinaca. Pero todo lo verde, ¿verdad? La espinaca, la arveja, porque tú decías, sí, yo quiero ser como Popeye. Claro, estamos chachalaqueando en este podcast de a esas caricaturas animadas que nos tocaron nuestra infancia en los años 70s y 80s. Comenten cuál. Si alguna nos faltó o alguna nos está quedando, pues coméntenlo ahí, háganlo en los comentarios de nuestro podcast. Yo, inolvidable, mi hermano, inolvidable. Cuando era la hora de Mazinger, ¿verdad? No le podías hablar. Ah, sí. No podías ni respirar cerca de él porque él estaba ido frente a la televisión viendo a Mazinger. Era inolvidable ver a Mazinger Z con su grupo de amigos siempre luchando contra el mal, con Afrodita, que era una de sus amigas de lucha. No me recuerdo cómo se llamaba el otro el robot. Barón Ashler, obviamente era el malo, sí. ¿verdad? La vez pasada yo no me recordaba de eso, pero tú me decías que tenía la mitad de la cara de mujer y la mitad de hombre. O sea, cuando hablaba de un lado hablaba como mujer y cuando hablaba del otro como hombre y cuando hablaba de frente tenía una doble las voz. Dos voces. Entonces era... Para todos los niños era así como bien impresionante el Barón Ashler, ¿verdad? Sí, Mazinger Z salía del fondo de una estación, la cabeza de un móvil que volaba y se posicionaba sobre la cabeza
de este robot que tomaba vida. Pero yo creo que no hubo un niño que no hubiera querido tener o que no quiso tener en ese momento un robot, un Messenger, ¿verdad? Un Messenger Z. ¿Quién no quiso de verdad tener en su poder esos puños que se desprendían y llegaban hasta el enemigo y pues a uno lo impactaba ver eso, ¿verdad? Sí, eso, pasar de la acción a la ternura, porque también existía la hermosísima, te voy a decir cómo iba la melodía y tú vas a saber de qué te estoy hablando. Ajá. Abuelito, dime tú, ¿qué sonidos son los que oigo yo? Abuelito, dime tú, Heidi, una Porque niña. yo en la nube voy. Yo hasta donde me recuerdo de Heidi tenía como sus colitas atrás con lo negro, no era. Heidi no era la del pelo negro. Heidi tenía pelo negro, pero no tenía colitas. Ah, lo tenía cortito. Tenía el pelo cortito. Exacto, así como... La mayor parte del tiempo estaba descalza porque ella se mantenía corriendo en las montañas como un de los Alpes. vestidito azul más o menos que le llegaba arriba Rojito. de los tobillos. Rojo también, Sí. era rojo. Que le llegaba como a los tobillos con una blusita blanca, ¿no? Era muy linda, sí. ¿Sí? Sí, Bueno, era muy linda es que, Heidi. bueno, acuérdense que uno de niño no era tan verde de caricaturas de niña, por Yo eso sí. te interrogo. Yo sí veía a Heidi y era preciosa, la verdad, una niña con un carácter muy dulce, un amor muy grande que ella llega a darle a su abuelo, sobre todo que el abuelito era muy duro porque estaba solo en la montaña y incluso cuando ella llega, él no la quiere recibir porque no quiere volver a sentir cariño por nadie para que no se le vuelvan a ir, ¿verdad? Y entonces cuando ella llega a llenar ese espacio. Qué lindo esas vivencias. Bueno, yo hasta donde me recuerdo, había una parte de caricaturas que venían de Estados Unidos y otras que venían de China. O sea, Sí. había una lucha ahí constante. Ay, bueno, en las los de años China, 80s. la princesa Caballero, había una cantidad de caricaturas chinas, ¿te acuerdas? Eran muy graciosas. Yo me acuerdo que me reía mucho con las caricaturas chinas. ¿Se recuerdan ustedes también de Archie, el famosísimo Archie, este chico americano pecoso que tenía un grupo de amigos? Archie se volvió muy famoso en los años 80. Sí. Famosísimo Archie y sus amigos. También teníamos al hombre Birdman. Yo creo que a Archie yo no lo vi tanto en caricatura como en los cómics. En los cómics, ajá. Sí, hubo una Sí. caricatura de Archie en la televisión que pues no sé cuánto tiempo duraría Archie, pero de verdad fue muy impactante. Más que todo en los Estados Unidos creo que pegó también muchísimo más que en América. Sí, hablando de superhéroes que tú estabas mencionando a Birdman, ay Dios, estaba Birdman, estaba Batman, estaba Superman, todos esos superhéroes que vinieron a conquistar nuestro corazón, ¿verdad? O sea, nosotros, estaba Spider-Man, por supuesto, ¿verdad? El Hombre Araña, que también nació por aquellas épocas. Paralelo a ello también habían otros superhéroes que se mostraban, por ejemplo, como el Fantasma del Espacio, ¿te recuerdas? Sí. El Fantasma del Espacio Shazam. entre 1966 y 68, entre 1974 y 1977, Shazam también de DC Comics, que tenían esa posibilidad también de luchar contra los enemigos y que no los veíamos tan involucrados como Spider-Man, como Superman, pero sí, estos superhéroes también impactaron mucho. Y fíjate que un programa que tal vez no era como tal una caricatura, pero era parte de todos esos programas que veíamos en la tarde para los niños, era Plaza Sésamo. Sí, ¿Verdad? qué Plaza bonito. Sésamo. La verdad que aprendías Hola, un montón. A mí me encantaba porque Hola, Enrique. obviamente siendo uno niño hay cosas que a ti te sorprenden demasiado, ¿verdad? Yo me acuerdo que el ver cómo crecía una flor, cómo es que sembraban una semillita y salía eso. O sea, a mí me encantaba. Plaza Sésamo era una Yo de creo mis que preferidas. Plaza Sésamo ya era una serie animada con personajes, no era caricaturas, Pero era parte sí eran de los esa. Muppets Babies, fue la parte contrapuesta de las caricaturas Sí. de los dibujos que nosotros vimos, los Muppet Babies, que vivían una serie de aventuras ya a principios de los 90s. Sí. Los Muppet Babies. Ah. Muppet Babies. Babies. Famosísimo el Gato Félix. El Gato Félix a principios de los años 70. Pero el Gato Félix era de los más De los antiguos, más ¿te antiguos, acuerdas? claro. El Gato Como Félix Mickey Mouse en los inicios. Sí. En esa época nace el Gato Félix hacia el año 1958, imagínate. Bueno, ¿y De las cómo primeras olvidar cómics. Fantasías Animadas de ayer y hoy presenta a Bugs Bunny, el conejo de la suerte, ¿verdad? A las... Yo me acuerdo, o sea, a mí me encantaba ver las fantasías animadas porque no solamente era Bugs Bunny, sino que era el Pato Lucas, Piggy,
Estaba El Correcaminos. El Correcaminos y todo, o sea, las fantasías animadas traían un montón de cuentos, ¿verdad? O sea, estaba el Gavilán, ¿te recuerdas? Con el gallo. Al gallo Claudio. El gallo Claudio. Con la gallinita Prissy. Ajá. Ajá, sí, Esa era otra parte de las buenísimo. historias. Sí, estaba también Pepe Le Pew. Era otro que era parte de esas historias. Mon amour, mon amour. Sí, siempre estaba enamorado de la gata. La gata, pero la gata pensaba que él era un gato, creo yo, porque vivía enamorada de él. Ella no estaba enamorada de él. ¿Cómo lo acosaba? Ella, ¿Quién la acosaba? Él era el que estaba enamorado de ella. Él la acosaba Él a la ella. acosaba a ella, Sí, pero era un acoso no tremendo. Y ella como que huía porque él pensaba que ella era una zorrilla. Él también. creía que era una zorrilla, porque ella se pasaba por un lugar donde habían pintado y entonces la espalda le quedaba pintada de blanco. Y entonces él cuando la veía y despedía su aroma, ¿verdad? De zorrillo. Pero era muy, muy bueno. A mí me Él era el encantaba. que vivía obsesionado de la Con gata ella. creyendo que era un zorrillo. Sí. Imagínate eso. Sí, él vivía Sí, obsesionado y con la ella. ahorcaba y la abrazaba y ella le vivía huyendo. Un gato huraño de plano. Ay. Sí, bueno, estaba también Porky, ¿verdad? Obviamente el show de Porky era... Porky y sus Porky, amigos vino también después, ¿te acuerdas? nuestro rey Sí. favorito. De verdad. Ti, 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 ti. Sí, a mí me encantaba. También me encantaba fantasías animadas. Yo creo que una de las caricaturas que más nos pegó a nosotros fue Looney Tunes. Looney Tunes, Siento yo que sí. Fue una de las que más nos marcó porque te recuerdas que en los canales nacionales los domingos por la mañana, antes de El Deportito por TV, ponían una serie de Looney Tunes entre 8 y 9 de la mañana antes de las previas de los partidos nacionales. A los niños nos ponían a desayunar con los Looney Tunes. ¿Y qué tal los Thundercats? ¡Oh! Y salía Leono ahí. Thundercats. Thunder. Sí, me encantaban los Thundercats. Leono, Y bueno. Chitara, Pantro. ¿Y cómo olvidar a He-Man? ¿Cómo se llamaba el gato ese? Snarf. El Snarf. El Snarf Ajá. era el gato que era así como, oye, Leonor. Decía. Sí. Era lindo. Snarf era tremendo. Y nos regaló muchas horas de diversión también. Esta ya era otra onda, pienso yo, en las caricaturas ya de los 80s. También He-Man. Sí. He-Man. Sí, y por los- el poder los- de el- Grayskull. ¿qué era? Y el Master of the Universe. Master of the Universe. Sí. Bueno, ellos nacieron entre 1983 y 85, sacan figuras de acción, nos muestran Salía siempre Skeletor. la lucha entre el bien y el mal. Skeletor, una de las figuras pues que siempre predominaba, que quería apoderarse del castillo Grayskull y estaba luchando contra los Masters del Universo. ¿Y te acuerdas que de He-Man salió She-Ra? De He-Man sale She-Ra. Sí. Sí, porque había una compañera de He-Man que también, no sé si era la hermana, Creo la que hermana era. de He-Man adquiere ese poder y de ahí como que toman la idea de Sheena, ¿verdad? Sí, era She-Ra. She-Ra. Sí, era buenísimo, buenísimo. Así que, bueno, queríamos recordar un poquito, ahí sí que transitar por esas caricaturas de los 80s, inclusive de los 70s, 80s y 90s, que crecieron con nosotros, ¿verdad que sí? Sí, otro de los grandes que nosotros vivimos en el año de 1980 fueron los Transformers. Sí. Los Decepticons luchando contra los Autobots. Una lucha entre, que hasta el día de hoy todavía seguimos viendo películas que este año, en el mes de septiembre, octubre, creo yo, sale la 1 de Transformers, imagínate. ¿Cuántos años después? Más de 50, 40 años después. Donde salían los Inhumanoids. También nacen por ahí una parte Sí. de ellos, pero los Transformers vienen con hasta, imagínate, casi 45 años después de haber salido los Transformers en caricaturas, la película de Transformers, la 1, o sea, como ellos empezaron de adelante hacia atrás, este año sale la 1 de Transformers. Qué buenísimo. Nuevamente ya en una versión muy ochentera, animada muy a los 80s, con las figuras de los Transformers que nosotros de niños conocimos, con esas figuras no tan modernizadas como la que hemos visto en los últimos 10, 15 años, pero sí una nueva, la generación primera de Transformers, cómo nacen los Transformers y cómo comienza esa saga tan
tan larga, porque imagínate, hasta ahorita Sí. todavía, luego de más de 40 años, vienen haciendo, ¿verdad? No, y aparte yo creo que siempre se retoma algo que valió la pena, que fue muy bueno. Creo que también se vuelve a retomar, ¿verdad? Así que... Los G.I. Joes, los pitufos. G.I. Joe. Los G.I. Joes. Ay, esta los serie, pitufos, ¿te acuerdas? sí, Con Gargamel. Inclusive ya famosísima. sacaron hasta película de eso. Una serie de pitufos, de muñequitos animados que nacen pues ahí en lo perdido de la selva, un viejo ermitaño pues con un hábito de monje, con un gato, dispuestos a cazarlos, Sí. ¿verdad? Con un líder como Papá Pitufo, pues solo tenían una dama dentro de su La pitufina. extensa gama de personalidades, y la pitufina ahí dentro de ellos pues viviendo una serie de situaciones de persecución. También nace el Inspector Gadget en los 80s, las Tortugas Ninja. Sí. Tuk, tuk. Inspector Gadget, un hombre que fue pues suplantado por diferentes tecnologías que él no Pero sabía usar. ¿Tú no porque era un crees poco que el tonto, Inspector ¿eh? Gadget salió o fue un poquito inspirado en el Superagente 86? Más o menos, eso es Sí. cierto. ¿Verdad que sí? Pero este agente, bueno, el Superagente 86 también era un poco ingenuo en ciertas cosas. Sí. Y tratan como de adaptar a esta figura, y tú tienes mucha razón, porque sí tiene muchos de los rasgos del Del Superagente Superagente. 86. Sí, bueno, las Tortugas Ninja, ¿verdad? También. Donatello, inspirado en los 4 grandes creadores Miguel del Ángel. arte Sí. en Europa, ¿verdad? Sí. Eran las Tortugas Ninja, las que tenían la posibilidad, pues, de dejarse guiar por el maestro Splinter, Sí, sí. ¿verdad? las Que era su tortugas. maestro, que era una rata, y que ellos cayeron en una mutación que estaban Y se probando en vuelven un súper- laboratorio. Ajá. Y estas tortugas caen en una alcantarilla y son rescatadas por el maestro Splinter, que el maestro Splinter también era de una mutación de ese laboratorio que había huido. Sí. Y los recluta y los comienza a convertir y empiezan a luchar contra este personaje que está detrás de eso, porque es un personaje un poco no conocido, porque solo sale su brazo, su cuerpo, no sale él como tal. Sí. Es muy interesante. Sí. La verdad que muy bueno. Esto es lo que platicamos de las caricaturas, los dibujos animados y las animaciones de los años 80 que nosotros pudimos ver a través de nuestra generación, para todos los Gen X, recordando estos bonitos momentos. Claro que sí, queríamos recordar y ahí sí que hacer un recorrido por toda esa animación, el volver ahí sí que a poner nuestros sensores cuando teníamos esa edad y salíamos corriendo frente a la televisión y disfrutábamos tanto de esas 2 horas de caricaturas, ¿verdad? Cuando podíamos ver las 2 horas y es que no tenías mucha tarea, pues tratabas de terminar la tarea a toda velocidad con tal de irte a sentar a poder ver la caricatura favorita de ese momento. Así que esperamos que hayamos podido recordar bastante con ustedes. Y a ver, cuéntenos ustedes, ¿de qué caricaturas se recuerdan? ¿Qué se recuerdan de las caricaturas que platicamos aquí? Cuéntenos, coméntenos y por favor síganos acá en Facebook. Estamos en Spotify, estamos en YouTube y en TikTok. Así es como Chachalaqueando, el podcast de la Generación X. Qué gusto saludarles. Continúe siguiéndonos en nuestras redes sociales, como nos comentaba Gisela, en Chachalaqueando. Ajusta tus recuerdos porque cada historia te hará retroceder en el tiempo.